directamente con el primer tema. Porque una vez más la arqueología ha demostrado que existe una férrea relación entre las antiguas pirámides, de todo el mundo me refiero, con los astros. Parecía que el conocimiento de estas antiguas civilizaciones parecía dictado desde el más allá, porque la relación que hay en su ubicación, en su desplazamiento con ciertas constelaciones y que son verdaderos calendarios cósmicos, no dejan de sorprendernos. El último hallazgo al respecto fue en nuestro país vecino, el Perú. Esto se llaman las líneas rocosas del Cerro El Gentil, por favor. Lugar, como decía, Perú. La fecha, obviamente, de construcción se calcula entre 600 y 50 años antes de Cristo. Las medidas de esta formación, 2 líneas de rocas de 500 metros, medio kilómetro, que se ubican a 2 kilómetros de la pirámide del Cerro del Gentil, posicionadas de tal forma que alineadas se enmarcan la pirámide cerro abajo cuando es iluminada por el sol. Vale decir que el prodigio en el caso arquitectónico de entender la ingeniería y más encima, de alguna manera, estar al tanto del movimiento de los astros, pareciera claramente dictado por una fuerza, una inteligencia superior. De alguna manera. Planos que... Absolutamente, porque repartieron. Esto, como tú lo ves naturalmente estando allá, obviamente está en ruina, pero fíjate que arqueólogos y antropólogos comenzaron a unir todos los puntos de lo que quedaba, digamos, de estas edificaciones, y al fondo lo que parece una pequeña montañita o cerro es lo que va quedando de una pirámide, lo que ya denota un complejo grado de arquitectura en la antigüedad, obviamente, de la gente del Perú, y la relación que hay, porque esos son puntos de candelarización, saber cuándo sembrar, saber cuándo vienen los solsticios, los equinoccios, es una maravilla de un entendimiento del movimiento astronómico, claro, que obviamente no deja de sorprender. Y que el hombre primitivo de esa época no tenía. No, y hoy en día también hay gente que usa esos sistemas. Mucha gente en la agricultura usa los sistemas de luna, la medición, la semilla, todo sin eso. ir más lejos, por favor, porque hoy día lo que estamos de alguna manera tratando de aclarar es la sorprendente relación, porque esto no puede ser casualidad, que hay entre las edificaciones piramidales y la relación con los astros. Con los astros, sí, seguro. Exacto, es que parece que apuntaran a donde habitan, o la vivienda donde viven los reales conocedores de esta tecnología y sapiencia que se la traspasaron a las antiguas civilizaciones de la Tierra. Estas ruinas que vimos recién en Perú, las personas que hicieron claramente un bosquejo donde denota todo y cada una de las posiciones de las piedras que están ubicadas con ciertas, digamos, posiciones estelares, y que además le crean un camino hacia la pirámide y que por donde el sol va recorriendo. O sea, claramente fue hecho en base al movimiento del sol durante ciertas épocas del año. O sea, claramente ni un hombre moderno que quisiera hacerlo así de buena a primera podría hacerla, claro, pero además de tiempo de entender, digamos, los procesos de los ciclos, porque una persona supondría que un día viene después de otro, pero no que es un ciclo de 365 días, por ejemplo. Claro, pero hay como saber. Pero en las culturas en general hay mucha relación con el sol, la estrella, la luna, precisamente para los ciclos de fertilidad, cosecha, por sobre todas las cosas. Por supuesto, acá lo sorprendente es entender de cómo saben eso, cómo lograron desarrollarlo, porque la simple observación, sumado a la complejidad arquitectónica que es edificar pirámides que no están puestas en casualidad, es como tener instrumentos de medición, o sea, muy bacanes. Se necesita tener un conocimiento de astronomía, por lo menos. Claro, que uno a simple vista, digamos, no puede saber en ese tiempo. O sea, pasaron siglos para que el hombre moderno, el hombre de ciencia, pudiera distinguir que son estrellas, que son planetas, que no son todas las mismas cosas, ahora, los puntos en el cielo. Ahora en el siglo XXI construyeron más los edificios de Ñuñoa y se cayeron para el terremoto, imagínate. Bueno, imagínate. ¿Qué es lo que dice el antropólogo respecto a estas últimas ruinas, que de alguna manera se volvió a descubrir que tenían relación con los movimientos, en este caso, del sol? Este antropólogo de la Universidad de California, en Estados Unidos, dice: muchas de las líneas guían a la pirámide, la mayoría se dirigen al área de la pirámide del Cerro Gentil, que es esta localidad. Realizamos un análisis estadístico y definitivamente, esto es lo lindo, las ruinas en forma lineal no fueron construidas al azar, porque no son líneas perfectas, tienen ciertas deformaciones porque va calculando las distintas posiciones del sol recorrido durante el año. El sol siempre sale por el este y se esconde por el este, pero no hace la misma curva en invierno que en verano, y todo eso fue calculado con una tremenda precisión por estos hombres que nosotros los miramos como civilizaciones de carácter primitivo, claramente sin ningún tipo de inteligencia o avance
científica en relación a nosotros, pero no todo el mundo. pero claramente, estoy hablando de, digamos, de la gran mayoría. O sea, tú te imaginas... Gente inculta. Claro, pero te imaginas personas, digamos, que poco menos andan a pata pelada, digamos, en pelota y tratando de entenderse unas con otras. Pero hay una cosmovisión. tenían otro tipo de sensibilidad es que hay una también. cosmovisión, ¿cachai? Por supuesto, claro, hay otro tipo de inteligencia. Claro. Bueno, pero ¿qué inmediatamente nos dispara a la memoria con estos descubrimientos de estas ruinas piramidales en Perú? Las clásicas, las más importantes, una de las grandes maravillas del mundo, que son las pirámides de Giza en Egipto. El lugar, por supuesto, y el país mencionado, año, supuestamente, todavía no se ponen de acuerdo, 2540 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que entendemos por ella? Las pirámides se alinean cada 2737 años con la constelación de Orión. Se dice que en ocasiones esta alineación planetaria puede venir acompañada por grandes terremotos y catástrofes en la Tierra. Bueno, fíjate que las pirámides que todo el mundo, si podemos ir a esa imagen que todos conocen, hay que entender que en cierto momento, y hace poco, lograron una alineación perfecta con las estrellas de Orión, colocándose un faro en cada una de las puntas de ella. Una fotografía, una instantánea que recorrió el mundo, y así como la ven, fíjate que no están en perfecta línea recta unas con otras. Tienen unas pequeñas, digamos, dislocaciones en la rectitud de su emplazamiento y tiene que ver precisamente y calculada con una suma perfección, claro, con el sistema de Orión a las que claramente apunta. Por favor, podemos ver ese video que tiene que ver con esta alineación con el resto, obviamente, de las... otras maravillas del mundo que tienen que ver con maravillas de centros de cálculo astronómico hechos por antiguas civilizaciones como Machu Picchu, y que obviamente, por supuesto, también está incluido ni más ni menos que la isla de Pascua, amigos míos. Hay una coincidencia. Un gran cordón. Claro, y existe un gran cordón que si tú caminaras recto por esa línea, te darías cuenta de que te vas encontrando con maravillas arquitectónicas de la antigüedad y que todas tienen alguna misteriosa relación, incluida con toda, digamos, esa franja, digamos, de ausencia oceánica hasta la isla de Pascua, y todos están en una perfecta unión, digamos, que pareciera que hay un campo energético. Claro. Y aquí entendemos una vez más que el conocimiento, el tema de los astros, exactamente, la relación que hay, o sea, para poder entender dónde edificar, de qué forma, con qué orientación, es algo que hasta el día de hoy, digamos, un verdadero misterio, claramente. Eso en ciertas culturas no se incluían a los mayas porque ahí se veía que solamente pasaba más Exacto, abajo. fíjate que las mayas tienen otra alineación que también pasa por las pirámides, pero es como un verdadero enrejado en donde si tú vas en línea recta en distintos puntos, siempre te encuentras, digamos, con una serie de, pero perfectamente, de este tipo de construcciones. De hecho, el geólogo Robert Bauval, por favor, hace una referencia respecto a la alineación de las pirámides de Giza, porque la vimos en relación con el resto de otros grandes monumentos de la civilización de la Tierra. Pero atención, las pirámides fueron construidas para alinearse con las estrellas. ¡Wow! Si hoy dejamos un monumento que se alinea con una estrella, si escribimos el nombre de esa estrella en dicho monumento, estaríamos escribiendo la fecha en un calendario cósmico. Bueno, más o menos lo que dice es que claramente hay una relación, una vez más, no solo en dónde está construida respecto a su suelo inmediato, sino que están hechos como pirámides mismas para apuntar como verdaderos faros espaciales y casi como un acto de monumento de agradecimiento. Porque si uno comienza a descifrar los jeroglíficos, parece que dijeran los dioses descendieron de sus casas estelares y nos enseñaron todo esto, y de cuál, bueno, las pirámides apuntan de donde ellos dicen que vienen. En este caso, la constelación de Orión. Y hay distintos, digamos, monumentos que apuntan a otras, como las Pléyades, por ejemplo, y donde muchos contactados de la ufología con el extraterrestre dicen que claramente existe un contacto perfecto entre qué fue edificado y contra qué, o hacia qué constelación o astro en particular todo el año está, digamos, apuntando. Bueno, de hecho, no puede ser casual que en una de las pirámides, digamos, usted que mencionaba las culturas mayas, ¿cierto? En México está dentro de las pirámides de Teotihuacán, por favor, si podemos hablar de ellas, que son otras grandes centros turísticos maravillosos. Esto es en el año 300 a.C., fueron edificadas por la gran cultura de, obviamente, mesoazteca. Su nombre significa la ciudad de los dioses, no es casualidad. En ella está pirámide de la luna, la pirámide del sol y la pirámide
pirámide de la serpiente emplumada. Bueno, atención, todas estas pirámides, pues son 3, ¿cierto? Sí. Están alineadas en un continente lejano, esas que se ven ahí, la más grande y la más pequeña. Están a continentes de diferencia y distancia con las pirámides de Giza. Atención, están ubicadas con la misma deformación, digamos, de las líneas. A la izquierda las de Teotihuacán, a la derecha obviamente las de Giza y al centro de la pirámide. ¿Ven la bifurcación que tiene? ¿No? Que entre la más grande con la mediana del medio están iguales y más corridita la chiquitita, y es porque la estrella de la constelación de Orión, obviamente... ¿Esa es la Tres Marianas? Exactamente, sí señor, está corrido, claramente. Sí, o sea, está todo unido, súper sincronizado. Exacto, o sea, a ver, ¿qué es lo que dice acá? Que los que hicieron las pirámides de la derecha, al menos, son los mismos que tienen que ver con los que hicieron la pirámide de la izquierda. Veían lo mismo. O sea, sabían lo mismo. Estamos hablando con miles de años de diferencia, sin embargo, culturas completamente separadas, en las que no debe haber conexión, la más mínima, exista. Usted me preguntaba por la alineación de obviamente las Teotihuacán. Mira, abajo está la de abajo, ¿cierto? La que da vuelta a todo el mundo, pero sí existe otra alineación que pasa, e incluso podemos entender, por estas pirámides que encontraron sumergidas, supuestamente ubicadas en el Triángulo de las Bermudas, y que también pasan por esa otra línea de poder, que es una de las tantas mallas que circulan por el mundo. Pues atención, porque hay otra también importante, que son las que ocurren en Chichén Itzá, por favor. ¿Dónde se ubica esto? En la península de Yucatán, como ustedes bien saben, en México. Cuando fueron hechas, todavía son mucho más modernas, 525 después de Cristo. Los arquitectos mayas, de ahí su modernidad, construyeron las pirámides de tal forma que en el equinoccio de primavera, esto es precioso, de hecho acuden una cantidad de turistas para ver este fenómeno, que es un milagro de la arquitectura, de la mitología, y que tiene que ver con la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Atención, suena. Los arquitectos mayas construyeron la pirámide de tal forma que en el equinoccio de primavera y de otoño es posible ver una sombra en forma de serpiente que desciende del castillo. Chichén Itzá significa la boca del pozo de los magos del agua. Los cálculos fueron realizados por los mayas. Complicidad, mira, congelando esa foto, tú ves que tiene una escalera. Sí. Bueno, está hecha de tal manera y colocada donde corresponde, de tal forma que cuando el sol comienza, digamos, a llegar a su cenit y comienza el equinoccio, que es donde el día y la noche duran lo mismo, comienza a crearse una sombra provocada por los escalones, porque abajo, ¿sabes lo que está? Está la cabeza de una serpiente, pero le falta el cuerpo. Pero mira, con esta simulación está bajando la sombra por los escalones, y cuando uno lo mira de lado, para poder ver la cabeza de la serpiente que está abajo, parece una serpiente que está andando y que va descendiendo escalón por escalón hasta abajo, hasta que se junta y se une con la cabeza, que está divorciada de la pirámide durante todo el resto del año, excepto en el equinoccio de primavera y otoño, que va bajando a través de esta sombrita y crea la serpiente completa, y que va bajando. Puede ser casualidad. Oye, le hicieron supuestamente, bueno, le hicieron, pero unos tipos a pata pelada que no entendían nada, lo sabían todo. O sea, ni un hombre moderno saliendo del mejor colegio pagado, digamos, podría llegar a confeccionar, yo creo, algo así. Aquí viene lo que para muchos ya termina de ser la guinda de la torta, el todo calza absoluto, y es que si es que había una conexión entre las formaciones arquitectónicas piramidales con, obviamente, las estrellas, ¿dónde está, por ejemplo, el hecho de que alguno de los regentes o grandes reyes de aquel entonces haga alusión a que viene o viaja a las estrellas? Bueno, para eso están las pirámides de Palenque, lugar Palenque en Chiapas, México, que, atención, estos son tan antiguas como las pirámides de Egipto, porque la fecha es de los 1500 d.C. al 300 después de Cristo. En la pirámide se encuentra un geoglifo con la figura de un hombre rodeado de extraños símbolos y tubos que parecía estar sobre una nave. Esta figura es conocida como el astronauta de Palenque, que ya era el gran regente de aquella época, que decían que era el único. El promedio de tamaño de todos los aborígenes de aquella época era de 1,50 m, no más, en aquella época. Él medía un poco más de 2 metros, dice. Era claramente diferente. Cuando tú te metes a una de las tumbas, por así decirlo, al interior de esa pirámide, que contempla la misma posición geográfica, estelar, te encuentras con esto, que es la tapa de la tumba. Eso es el sarcófago. Si tú logras darte cuenta que lo que está dibujado ahí es un hombre
con sus pies impulsando pedales, con las manos ocupando palanca y detrás una verdadera llamarada en lo que parece ser una nave espacial, con todos los instrumentos, con todo un traje de alguien que tiene un sistema de respiración conectado al resto de la máquina. Aquí hay que decir dos cosas: o todo eso es adorno, o sencillamente describen lo que ellos vieron con su propio ojo, que es a su rey, descalabradamente mucho más alto que el resto, que él decía venir de la estrella y que un día se subió a su nave y tal como ellas lo vieron, lo describieron. Buena. Mira, claramente este último descubrimiento que hicieron arqueólogos respecto a estas ruinas en Perú, con un gran conocimiento respecto a las posiciones de los astros y el sol, más todo lo que hemos de alguna manera querido demostrar respecto a las coincidencias de las pirámides de Egipto con las de México, que apuntan hacia las mismas constelaciones, al mismo trío de estrellas. Todo parece decir que las antiguas pirámides de todas las culturas tienen un solo autor que al parecer no es necesariamente de este mundo. Pero ustedes